y se dedicó a dar un conjunto de cifras y indicadores que además han pasado los días y los diversos técnicos de los sectores diversos como economía, agro, vivienda, qué sé yo, vienen justamente desmintiendo esas cifras y diciendo que no son exactas, tal como acaban de mencionar hace poco también en lo que se refiere al ofrecimiento de los casos. En esa línea, las cifras que dio el sector interior son cifras que no tienen un correlato con la realidad en absoluto o que son totalmente contradictorias. Me explico mejor. Está en la línea telefónica, si no me equivoco, está con nosotros Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, yo pues aquí, ¿no? Como el mayor número de personas tratando de encontrarle algún tipo de interpretación a lo que dijo el presidente el 28 de julio. Conversaba hace unos minutos con un especialista en temas de gestión pública y decía que tal vez el discurso o el mensaje a la nación debió centrarse en temas de mayor relevancia, ¿no? Sobre aquellos que se necesitan respuestas inmediatas. Y uno de esos era el tema de la seguridad, cómo luchar contra la delincuencia, ¿no? Que como estamos viendo en este mapa de criminalidad, ¿no? Y se ha ido incrementando junto al narcotráfico. En ese punto, que es tu expertise, que es tu especialidad, ¿tú qué has notado? A ver, sí, justamente yo creo que hay temas de forma y de fondo en el discurso del presidente Castillo. En general, creo que fue un discurso que quiso apegarse a lo técnico y descuidó por componente política, habiendo justamente problemas políticos muy serios que tienen que hacer con temas de fondo en el Perú. Y se dedicó a dar un conjunto de cifras y indicadores que además han pasado los días y los diversos técnicos de los sectores diversos como economía, agro, vivienda, qué sé yo, vienen justamente desmintiendo esas cifras y diciendo que no son exactas, tal como acaban de mencionar hace poco también en lo que se refiere al ofrecimiento de los casos. En esa línea, las cifras que dio el sector interior son cifras que no tienen un correlato con la realidad en absoluto o que son totalmente contradictorias. Me explico mejor. Él habla de que hay más de 231.000 detenidos en flagrancia, es decir, cometiendo algún tipo de delito. Luego mencionó que habían 10.000 bandas delictivas que habían sido desactivadas y capturadas. Mencionó también a 211 organizaciones criminales y sobre todo también a 61.000 requisitoriados, es decir, gente que estaba siendo buscada por la justicia para ponerse a derecho, que habían sido detenidos en el último año. Es decir, esa cantidad detenidos, requisitoriados, bandas, delincuentes organizados y detenidos en flagrancia, suman algo más de 300.000 personas. La población penal del Perú es de 89.000 en total. Entonces, ¿dónde fueron a parar tantos detenidos? En el último año solamente hay algo más, alrededor de 2.700 presos, digamos, más y menos, que entraron y salieron, pero eso es el efecto neto, de 87.200 a 89.900 ahora. Entonces, ahí hay una contradicción. Él no ha cruzado esa información, obviamente, con el Ministerio de Justicia y con el INPE. Punto número uno. Exitosa. Punto número otra contradicción es cuando él habla del decomiso, 35 toneladas de PVC, 27 toneladas de coca y también varias toneladas de marihuana. Pero hablando de coca, o sea, ¿qué resultado vamos a tener si por un lado la policía hace su trabajo en la interdicción, pero por otro lado el Ministerio del Interior no interviene en la erradicación? Tenemos más de 85.000 hectáreas de coca sembradas, ha crecido muchísimo el último año, y el compromiso que él hizo en el gobierno lo está llevando a cabo, es uno de los pocos compromisos que está cumpliendo, es decir, la no erradicación. Y el 90% de las hectáreas sembradas de hoja de coca va al narcotráfico, no va. Solamente 10.000 hectáreas se requieren para la industria, 10.000 hectáreas se requieren para el consumo tradicional. Entonces el resto se está yendo al narcotráfico. Entonces lo que hace la policía para capturar a narcotraficantes y sacar del mercado cantidad de droga, por otra parte, con su política de no erradicación está permitiendo que la coca fluya, ¿no? Y así podemos mencionar varios temas, pero lo que me llamó más la atención es que en su gobierno, en la gestión de Senmanche,
aprobaron la Política Nacional de Seguridad Ciudadana que va al 2030. Y no mencionó nada de eso. Sí, claro. Es decir, como si no... Independientemente de que hay indicadores ahí que están atrasados, la meta, por ejemplo, que se pone este plan es del 17% de victimización, cifra que ya hemos tenido hace 6 meses atrás. En fin, cosas que se pueden corregir. Pero eso es un elemento de política que debió centrarse el discurso en la parte de seguridad. Y sin duda se ha dicho muy poco de otro factor que es importantísimo, dos factores muy importantes que tampoco mencionó. Es decir, emergencia del Lini Callao. 10 millones de personas que estamos con los derechos fundamentales suspendidos, donde se puede entrar a las casas sin mandato judicial, ser detenidos en la calle, nos pueden interrumpir el tránsito, etcétera. No mencionó absolutamente nada sobre eso. Y eso sí me parece sumamente grave, ¿no? Porque acá sí claro. Hay una violación a los derechos, ¿no? Claro, y lo otro, nada sobre corrupción. Ah, bueno. Eso no es que atraviesa el sector. Ahí hay ropa tendida en esto último, pero vamos a lo que tú señalas, ¿no? Que son los datos o el análisis de cómo es que nos encontramos, al menos en este sector, que además es una demanda ciudadana inmediata, ¿no? El poder resolver el tema de la inseguridad, que además ahora está mucho más violenta que antes, ¿no? Yo veo constantemente casos de personas que abren negocios y automáticamente son extorsionadas por delincuentes que les piden cupos. Eso antes se veía solamente en las obras de construcción, pero ahora está prácticamente en todo el quehacer de la vida del peruano de a pie y el peruano que emprende, ¿no? A ellos, por ejemplo, no se ha dirigido para absolutamente nada el presidente, ¿no? Decirle, o sea, no podemos vivir más con miedo en las calles de nuestro país, no solamente en Lima, sino en todo el país, ¿no? A merced de la delincuencia. Para esto nosotros vamos a disponer esto muy al margen, por ejemplo, de estas brigadas de seguridad que como lo decía con el experto anterior, no, yo particularmente no creo que pasen más allá del patrullaje, y esto no es la solución, ¿no? O sea, esto es lo que hace cada ministro del Interior cada vez que ingresa a la cartera, ¿no? Que es una estrategia más mediática que otra cosa, ¿no? Que pase por una evaluación, que pase por una consolidación de un programa mucho más amplio, ¿no? Con objetivos determinados. No ha hablado nada sobre la repotenciación de la Policía Nacional, que imagino yo tendríamos que tener los datos claros de qué calamitosa se encuentra nuestra policía para poder operar, ¿no? De comisarías, patrulleros. Todavía no hay este sistema de interconexión entre comisarías, que es un tema que trasciende este gobierno, ¿no? O sea, que todavía no se ha solucionado, pero no hay ningún tipo de avance en ese aspecto. O sea, si tú te dices el gobierno de cambio, algo deberías haber hecho al menos en este tema, ¿no? Que creo que todo el mundo está expectante al respecto. Sí, mira, vamos de menos más en lo que acabas tú de mencionar. Yo dejé mi intervención anterior en el tema de corrupción, inmediatamente tú has hablado de extorsión. En efecto, eso se ha multiplicado muchísimo, pero no hay que ir muy lejos. Justamente acaba de ser apartado de su cargo el jefe de la macrorregión Lambayeque, precisamente por estar incluso en el delito de extorsión. O sea, el propio general extorsionando a discotecas y a centros de entretenimiento, cobrando cupos, acaban de apartarlo. Yo no sé si será uno de los generales que menciona Pacheco que compraron su ascenso a general y que por lo tanto está recuperando el dinero que puso. No lo sé, pero ahí tenemos un tema tan importante que además significó la salida de su ministro del Interior, Senmanche, que el presidente de la República ni siquiera mencionó. Siguiendo a la violencia se ha incrementado muchísimo y por lo tanto también el empleo de armas de fuego con los actos de robos en la calle, en la vía pública. El presidente mencionó que han decomisado 6.450 armas de fuego, en su discurso lo mencionó. Bueno, tuvo que haber ido. Es decir, el arma de fuego la ha portado algún sujeto o la encontraron en algún tipo de caleta. Pero eso implica una investigación y no interesa si fueron 6.000 o 3.900. Lo que interesa es qué ha hecho con ese hallazgo. ¿Qué investigación se ha producido? ¿Cuántos detuvieron? ¿Qué organización han podido justamente desbaratar con esa información? Eso tampoco lo menciona. Y sin lugar a dudas, esta noticia de estos equipos, estas brigadas de lucha contra el crimen, si es solamente policial, no tiene realmente ningún tipo de impacto, porque lo que estamos hablando es de gestión de la policía, de control territorial, que eso es precisamente su función.
Ahora, si la Brigada Especial de Lucha contra el Crimen va a tener un componente, no lo sabemos porque no lo he explicado, con participación del Ministerio Público, donde además va a coordinar con el Poder Judicial para poner estos juzgados que son más expeditivos para ver los temas de flagrancia. Entonces, eso es una estructura de seguridad distinta, porque si además lo combino con Barrio Seguro y establezco una política sobre la base de la Política Nacional de Seguridad, entonces esa es la noticia que tiene que darnos, no la creación de una brigada, sino cómo se va a articular con el resto del sistema de justicia. ¿Ve? Eso es algo que quería yo mencionar, porque por eso quiero... Esto es tremendamente vacío, son cifras que han pretendido impactar, que en realidad no tienen ningún sustento, no guardan relación con la realidad. Tenía que haberse triplicado el número de penales para poder albergar a los detenidos de este último año. Entonces... Y creo yo que también deberíamos habernos explicado por qué es que hay tanto cambio dentro de un ministerio que es sustancial, ¿no?, para el país. Estamos hablando del Ministerio del Interior. Es el ministerio donde más ministros se han cambiado, 7 en tan solo un año. Yo digo, ¿cómo luchar contra la delincuencia con esas decisiones, ¿no? Donde cambian no solamente ministros, sino también cambian a todos los funcionarios dentro de ese aparato, ¿no? 127 funcionarios a nivel de dirección o dirección general y viceministros que han cambiado a más o menos al 20 de julio. A eso hay que sumarle cerca de los 8 cambios más que se han producido. Creo que ya son 10 viceministros de Seguridad Pública en un año. O sea, es realmente absurdo. Y a nivel de la Policía General de la Policía son 4 comandantes generales. Es decir, estamos hablando de 1 cada 3 meses en promedio. Entonces así es muy difícil que se pueda poner en práctica, por un lado, las políticas de seguridad, porque no hay manera, además de analizarlas, de rediseñarlas, de encaminarlas. Además, el otro problema es justamente que todo esto significa que no tienes un equipo técnico en el ministerio que sea capaz de ejecutar su presupuesto. Estamos hablando de menos del 19% de presupuesto en inversiones ejecutado, ya entrando al 7º mes. Entonces, si no se ejecuta el presupuesto de inversión, eso que mencionabas también al final de tu intervención anterior, cuando hacías la pregunta, yo sí creo que hay un grave problema de gestión. No un problema de gestión no solamente del recurso humano para redistribuirlo para el control territorial, sino un problema de gestión de los recursos que requiere la policía. Cuando se mencionaba la interconectividad de las 1.400 comisarías, ahí hay un tema que tiene que manejar el SM. Sí. Es decir, cómo nos conectamos con la red dorsal, por ejemplo, claro, donde tiene que correr la educación de los niños. En fin, hay una falta de coherencia en la política general de gobierno, donde la política de seguridad es tan solo un aspecto más que viene siendo muy deficitaria en lo que va. A mí me hubiera gustado escuchar al presidente también hablar un poco del crimen internacional, ¿no? De haberte dado, por ejemplo, algún tipo de anuncio al respecto de cómo se va a actuar. ¿Te acuerdas que el año pasado decía que los extranjeros que vienen en el país tenían 72 horas para irse? Esto no se ha cumplido, obviamente, pero sí me hubiera gustado escuchar a un presidente que dijera: he hablado con los presidentes de las zonas donde compartimos frontera común y donde se produce el mayor tránsito de inmigrantes, para poder tomar ahí una decisión en conjunto y poder actuar entre ambas policías fronterizas. No sé, creo que eso podría haber sido un anuncio interesante como para también apuntar justamente a un problema que también está en estos momentos generando conflictividad interna, ¿no? O sea, las organizaciones criminales internacionales que aquí ya empezaron a operar y de las que poco o nada se dice. Pero es que ese es un problema bastante serio, porque ahí tienes tú que combinar la política de seguridad con la política internacional, por ejemplo, ¿no? Claro, pero... Entonces, una cosa es la migración y otra cosa es la delincuencia internacional. Claro, pero a lo que voy, que si hubieran políticas y si hubieran objetivos trazados, esto sería parte de un anuncio presidencial, ¿no? O sea, digo, de un mensaje que pretende darte al menos una idea de cómo resolver la situación. Sin duda, pero es que eso también nos lleva a otro tipo de criminalidad internacional que tiene que hacer, por ejemplo, con el contrabando, que tiene que hacer con el tráfico de oro, con el tráfico de madera, con obviamente el narcotráfico, con el tráfico de armas. Y esas cosas también ocurren, de eso no mencionó absolutamente nada. Lo único que dijo, ya que hay otra contradicción flagrante en la estructura integral del mensaje presidencial, es que él ha mencionado sobre el incremento de las penas para la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, y también habla de ciertas causales y agravantes nuevos en la minería. Pero sin embargo,
así como hay una contradicción entre Interior y Justicia en este asunto, los números de los detenidos, hay también una contradicción de política entre el decomiso de cocaína y darle facultades a debida para que no se erradique, con una contradicción en lo que se refiere al Ministerio de Energía y Minas, donde se ha parado el registro de mineros informales, de tal forma que puedan realmente, y se ha extendido la autorización para que puedan seguir haciendo minería informal y minería ilegal, y sin embargo, a contramando dice voy a aumentar las penas. Entonces, es digamos, otro problema que se encuentra dentro del discurso, ¿no? A mí me preocupa esto, ¿no? Porque a la larga siento que el gobierno lo que ha hecho es jugar justamente a favor de estos grupos criminales, ¿no? Dándoles tiempo, dándoles cierto nivel de impunidad, porque a la larga finalmente pasa por eso, ¿no? El hecho de no tener tú un objetivo concreto, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, en todos sus niveles, pues justamente juega a favor de ellos, ¿no? Y eso contribuye a que el país tampoco se desarrolle, ¿no? Que no exista, por ejemplo, seguridad jurídica y que no exista seguridad, al menos en el orden interno, pues llama la atención, ¿no? Sí, pero uno de los problemas serios es que la principal unidad de la policía que ha estado trabajando fuertemente contra la criminalidad organizada, que es un problema serio y que además contra la criminalidad organizada relacionada con corrupción, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC, que fue la que sacó a la luz todos los temas de Junín, los temas relacionados con Perú Libre, que ve también otros temas importantes, donde hay autoridades políticas que se encuentran involucradas en ello, ha sido, digamos, casi desmantelada en este último año. Se le han restado los recursos. Y en esa misma línea preocupa muchísimo la noticia de que se está queriendo sacar a Javier Colchado del manejo de este grupo especial, sí, ¿no? A través de un formalismo, ¿no? Claro, a eso iba a apuntar. Eso sí es tremendamente grave. Claro, a eso iba a ir mi siguiente pregunta, ¿no? Porque, claro, estamos viendo también situaciones donde, por ejemplo, no hay este compromiso de darle a la policía herramientas y tampoco brindarle su apoyo, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, que tú bien decías que fue obviamente prácticamente inexistente, ¿no? Que no existió ahí un compromiso. Hay, en efecto, conocimiento de este oficio número 00588 que se le hace llegar a la fiscal Marita Barreto Rivera, que tiene a su cargo las investigaciones contra el presidente de la República. No fue ella finalmente quien pide la conformación de este equipo especial de la Policía Nacional para buscar a las personas que están fugadas, ¿no? Y relacionadas directamente con el presidente de la República, ¿no? Entonces, lo que dice aquí básicamente el señor Willy Huerta, que es la persona que está encargada del Ministerio del Interior, que parece que está haciendo funcional al gobierno más que al sector, es en cierta manera decir lo siguiente, ¿no? Ha recaído en el director de búsqueda de la DIGEMIN, el mismo que es un órgano del sector interior extrafuncional de la PNP, motivo por el cual se recomienda que dicha coordinación debe recaer en un órgano propio de la Policía Nacional de Perú, especializado en investigación policial, como es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, debiendo ser los demás órganos de inteligencia integrantes del equipo apoyo al primer nombrado. De esta manera se permitirá la continuidad del equipo especial de apoyo con sus integrantes, pero sin afectar el mandato constitucional de la PNP y las funciones que tiene la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. Finalmente, este oficio dice lo siguiente: es en ese marco que estimo pertinente señalar que para mantener la sostenibilidad del equipo en el tiempo no solo se requiere de recursos humanos y materiales, que todavía no se los ha dado, por cierto, sino que primordialmente una delimitación clara de sus funciones y competencias, las cuales deben ajustarse al marco normativo vigente, por lo que consideramos que su conformación debería recaer en aquellos órganos de la Policía Nacional del Perú cuyas funciones sean compatibles con las tareas o acciones que se encomiendan. Lo que están haciendo aquí básicamente es tratar de no ellos generar su propio equipo en función a lo que ellos consideran es lo correcto. Ahí voy a pedir tu punto de vista, que tú eres el especialista. Sin embargo, aquí habría que decirle a la gente que quien pide la conformación del equipo especial es la fiscal, y la fiscal pide específicamente determinados policías porque cree ella que son los más coherentes con lo que es, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, ella es la que lo solicita y ella es la que forma este equipo. Entonces, ¿tú cómo ves esto? A ver, me parece sumamente serio. Yo creo que nuevamente es una declaración más de una suerte de culpabilidad, un sentimiento por parte de las altas autoridades, ¿no? Es decir, yo creo que en este caso el ministro del Interior está siendo instrumentalizado por el presidente de la República.
porque esto va en la línea de la carpeta fiscal o la carpeta de investigación que tiene abierto el presidente sobre obstrucción a la justicia. Entonces creo que el ministro del Interior debe reflexionar un poco más sobre si va a permitir o no ese juego y si va realmente a impedir que el coronel Colchado intervenga en este equipo especial. Eso por un lado, pero con respecto al análisis que hace el Ministerio del Interior o la policía en este caso, en esta comunicación que le envían a la fiscal, nada impide que un ministro del Interior, como fue el caso del exministro González, conforme un equipo. Aquí nadie está creando una unidad dentro de la policía distinta. No se está generándole funciones adicionales a la policía o se están quitando funciones a la policía. Es simplemente la conformación de un equipo donde puede participar cualquier otra persona, hasta civiles podrían participar en este equipo especial. No hay ningún impedimento que realmente obstaculice o limite la creación de un equipo especial, que es un equipo especial de apoyo al Ministerio Público. Y la coordinación recae sobre un oficial en actividad, que es el coronel Colchado, que es independiente de que se cuente en la Digimin, en este órgano, digamos, del Ministerio del Interior que apoya las labores de la policía. Eso es secundario. Aquí lo que es la expertise del coronel Colchado, la expertise de los otros coroneles también en miembros de este equipo especial. Ahí también está Moreno Panta, que dirige la DIVIAC, por cierto. Está también el que está a cargo de inteligencia en Lozano, que además ha trabajado muy de cerca con la fiscal Garreto años atrás en la captura de Artemio, por ejemplo. Y está Silva. Todos son muy experimentados, ¿no? Y eso es eso, un equipo especial en donde en realidad lo que falta establecer, sí, más o menos cómo se van a dar ya los aspectos de coordinación por un lado, y aquí están nombrando los coordinadores del equipo especial, pero eso es algo que decidirán entre ellos. Y además depende de la fiscal, quien es que dirige la investigación penal. Entonces no veo ninguna contradicción. Entonces lo que sí encuentro leyendo entre líneas es un deseo del ministro del Interior de debilitar este equipo especial, ¿no? Y de darle largas a la posibilidad de dotarle de recursos. Así es. Como dice el documento, no solamente humanos, también logísticos. Se requiere de equipos logísticos. Se requiere de poner a disposición de este equipo especial, por ejemplo, las escuchas legales, por ejemplo, ¿no? Es que maneja uno de los coroneles que está ahí a cargo de inteligencia de la DIRANDRO. Entonces, esa es la lectura que yo tengo de esto y me preocupa mucho porque creo que es simplemente ya la formalización de aquello que se veía venir cuando despachan al ministro González apenas conformó este equipo especial, que lo único que hace es dar cuenta del gran temor que tiene el presidente de la República y que tienen otras autoridades, seguramente del Palacio de Gobierno, de que este equipo especial realmente, como ya dio un resultado, ya está Pacheco en estos momentos dando su información, pero estoy seguro que con los recursos van a dar con los otros dos prófugos muy pronto, ¿no? Y eso creo que es lo que quieren impedir. Bien, Ricardo, muchas gracias.